Aleluya, reclutas, que Dios les bendiga. Le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca, nuevamente reunidos para escuchar y aprender la doctrina número 8. Vayamos pues con la enseñanza de hoy. Doctrina número 8. Y dice así la doctrina número 8. Creemos que somos justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que el que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo. Nuevamente estamos viendo los resultados y consecuencias de la doctrina número 6 y 7, y ahora llegamos para hablar sobre la justificación. ¿Sí? Hablamos sobre la justificación y en las anteriores doctrinas ya habíamos tocado un poco sobre este tema, pero ahora vamos a sumergirnos más en lo que es el encuentro personal con Jesucristo. ¿Sí? La palabra justificación, después lo vamos a explicar nuevamente, ¿no? Tiene un significado teológico que habla acerca de una nueva relación con Dios. También la doctrina menciona que es la gracia, y gracia se refiere a lo que Dios hizo por nosotros, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso quiere decir que nosotros creemos, o que es nuestra fe, ¿ya? La fe que Dios nos da. Y que el que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo, ¿sí? Y ahí vamos a hablar después de la convicción. Bien, testimonio también es una palabra que habla acerca ya de una palabra moderna, ¿no es así? Cuando hablamos de una persona que testifica, es decir, que ha visto, ¿sí? Que ha estado allí en el lugar. ¿Para qué? Para atestiguar contra de alguien o de un hecho que ha visto con sus propios ojos. Ese se llama testigo, ¿no? Ese es el testimonio, es lo que dice el testigo. Y dice que el que cree tiene el testimonio, que es que nosotros declaramos que esto que Dios nos ha salvado está en nosotros, ¿no? Muy bien, después de ver la doctrina, vemos la primera parte que es, y vamos a hablar sobre la justificación. La justificación, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos, 5 aspectos de la justificación, ¿sí? La justificación es una palabra que debe acercarnos a lo que es el ámbito legal, ¿sí? Legal. ¿Y qué es justificar? Primeramente vamos a repasar. La palabra justificar viene del griego, ¿sí? Dikaio. Y esto literalmente significa declarar a una persona justa. ¿Y qué quiere decir en términos cristianos? Dice que la Biblia dice que Dios nos trata como si fuésemos justos. Imagínese que Dios, cuando nos mira a nosotros directamente, no nos mira como hombres buenos, sino que nos mira como lo que somos: pecadores y merecedores de un castigo y una disciplina, y aún de la destrucción, dice la palabra de Dios. Pero a causa de Jesucristo, ¿no? Es como si Dios se hubiera puesto unos lentes de Jesucristo, ¿no? Y a través de Jesucristo, Dios nos mira, ¿no? No como delincuentes, no como personas que han cometido pecados, sino como justos, ¿sí? Como justos, como si fuéramos personas buenas, como si nosotros hubiéramos sido buenos, ¿no? Eso es lo que dice esta palabra justificar. Y es que esto es una idea. La idea es de que hay una nueva relación entre Dios y los hombres, ¿sí? Y esta nueva relación es un cambio de relación. ¿Qué significa este cambio de relación? En Romanos capítulo 3 versículo 22, ¿no? Romanos, ahí vamos a Romanos capítulo 3 versículo 22.
Vamos a poner la Biblia ahí también, ¿no? Para que se pueda leer, ¿sí? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿no? Este versículo nos dice que aun cuando nosotros somos pecadores, Dios nos declara justos, ¿no? Por nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Es decir, que nosotros al confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Esto hace que Dios ya no nos mire como pecadores, sino como justos, como personas correctas, como personas buenas. Y dice para todos los que creen en Él. ¿Ven? Ahí dice claramente. Y esta es la nueva relación que tenemos con Dios, ¿no? Ya no es una relación entre un juez y un delincuente, sino que ahora Dios ya no nos ve como delincuentes, sino ahora nos ve como personas honestas, como personas justas. Dios nos acepta tal cual como somos, ¿no? Así como hemos llegado, nos acepta. Pero nos está viendo a través de Jesucristo. Recuerden esto, ¿sí? Es decir, todas las cosas que ocurrieron en el pasado antes de conocer a Jesucristo serán completamente olvidadas, ¿sí? Porque Dios nos verá justos desde el momento en que nosotros creemos en Jesucristo. Consideremos que no hemos hecho ningún mérito para obtener aquello, ¿sí? No hemos hecho ningún mérito para obtener aquello, ¿sí? Ningún mérito. Y eso nos debe recordar que esto lo ha hecho Jesucristo, no nosotros, ¿sí? Jesucristo vino a interponerse como unos lentes para que nosotros fuéramos considerados justos, ¿ya? Experimentamos el gozo del perdón y de la comunión. Cuando Jesucristo se pone ahí en medio y Dios nos declara justos, entonces nosotros experimentamos el gozo de ser perdonados, porque a causa de Jesucristo Dios nos perdona de todos nuestros pecados, ¿no? Y aparte de perdonarnos de todos nuestros pecados, ahora podemos estar en comunión con Él, ¿no? Ya no somos delincuentes buscados por Dios para destruirnos, sino ahora somos podemos estar en comunión con Él, es decir, podemos conversar, podemos hablar, podemos compartir experiencias con Dios. Y uno de los y uno de los ejemplos, después como tarea les voy a dejar, ¿no? Y uno de los ejemplos más bonitos de esta nueva relación es lo que Jesús habló, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y si algunos han leído esta parábola, es una parábola muy, muy bonita, ¿no? Que habla y nos dice que nosotros, ¿no? Como hijos pródigos, ¿no? Nos extraviamos, pero al arrepentirnos, venimos delante de Dios y Él, en su misericordia, nos perdona, ¿sí? Nos perdona. Es una historia muy bonita que después les voy a dejar como tarea para que lo lean y puedan meditar. Ahora, nosotros nos enteramos por causa del Evangelio, ¿no? El Evangelio nos anuncia que ahora ya no somos considerados por Dios como pecadores. Ahora sabemos, ¿no? Por eso es sabidos y afirmados, ¿no? Y ahora tenemos esa buena noticia de que ahora ya somos salvos, ya somos considerados justos delante de Dios y Dios nos afirma que somos sus hijos. Y ahí viene esta palabra que se llama la adopción, ¿ya? Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, dice la palabra de Dios. Ahora somos, ¿qué cosa? Adoptados, ¿no? Adoptados. Esta palabra es muy importante y es un símbolo de la nueva relación que tenemos con Dios. Ya no somos siervos, ya no somos delincuentes, ahora somos adoptados, ¿no? Gálatas 4, versículo 3 al 7, vamos a leer estos versículos bonitos, ¿no?
muy bonitos. Aquí dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ya? Vean esta palabra, esclavitud. ¿Ya? Éramos niños, dice, que estábamos en esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, bueno, pues Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ya ahí está muy bien, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Se acuerda de el ejemplo que les di en lo que es la propiciación? Cuando Jesucristo vino a rescatarnos, es decir, a pagar el precio de la deuda que teníamos y nos compró como esclavos, ¿no? ¿Pero para qué? Para hacernos libres, ¿no? Es decir, nos redimió, nos sacó de la esclavitud, nos compró con su sangre. Y ahora venimos a hacer ¿qué cosa? Libres. A los que estaban bajo la ley, dice, a fin de que recibiésemos la adopción. Ahora que nos ha comprado, ¿no? No como siervos, sino como libres, ahora nos ha traído para que vivamos en la casa del Padre, pero no como siervos, sino como hijos. El hijo pródigo dijo unas palabras muy importantes cuando llegó con su padre. Le dijo, acéptame como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le aceptó así, sino que él dijo, este hijo que estaba muerto ahora está vivo y lo adopto nuevamente como mi hijo, ¿no? Y por cuanto sois hijos, y ahora somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ya no le decimos a Dios Señor, o ya no le decimos amo, no es un amo, no es un amo, sino que ahora le decimos Abba Padre, y esta es una palabra muy, muy profunda, muy tierna también. Abba Padre es una palabra del que se llama del vocabulario de los niños cuando se refieren a sus papás, ¿no? Cuando un hijo se refiere a su papá, no se refiere como padre, ¿no? O como hey viejo, no, sino con cariño y con mucho aprecio los niños dicen papá, papito, con mucho amor. Esa es la palabra Abba Padre. Y terminamos el versículo para afirmar esto, ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo depende de Dios. ¿Quién hizo toda la obra? Pues es Dios. Decimos que Dios lo hizo. Primeramente, Dios es justo. Muestra su justicia porque en el aspecto en que Jesucristo vino a cumplir con todas las demandas que Dios tenía para el hombre. Y Él fue el único quien pudo cumplirlas. Por causa de Jesús, no por causa de solamente Jesús, entonces Dios le da a la humanidad la oportunidad de poder redimirse. ¿No es así? Después, ¿por qué lo hizo? Porque también Dios es misericordioso. Porque en Dios hay misericordia. Él no quiso que la humanidad, que su creación perfecta y bella, se perdiese y que el enemigo ganase. ¿No es así? No, sino que más bien la quiere restaurar. ¿Por qué? Por su amor. ¿Por qué también? Porque Él es verdadero. Él es el único Dios. Él es el que tiene toda la verdad. Y no dejaría que el mal, ¿no? El mal triunfe, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? Dios es verdadero. Dios absuelve de nuestros pecados, ¿sí? Y eso es en resumen, todo lo que Dios quiere hacernos. Quiere absolvernos de nuestros pecados. Y quiere limpiarnos de nuestras maldades. Y por último decimos que Dios es el que ha hecho todo. Es decir, Él es el que ha dado el don. Este don de gracia a la humanidad, ¿no? Para ser salvos, ¿no? A Jesucristo. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Sí, antes de conocer a Dios como lo conocemos ahora, había una imagen o había un
una idea de Dios muy distinta a la que tenemos, ¿no es así? No era del Padre amoroso que trata de rescatarnos, sino más bien del Dios al que debíamos adorar y exaltar y cumplir todos sus estatutos y sus leyes, ¿no? Algo que era muy difícil y obviamente una carga muy grande. Y muchos quizás no pudieron hacerlo. En el caso del pueblo de Israel tenían que llevar continuamente ofrendas a Dios. Y esto dejó un aire de vacío, ¿no? Porque en sí lo que se estaba practicando era una religión, pero no un acercamiento sincero. Quizás hubo personas que sí se acercaron, y bueno, la Biblia nos dice que sí, pero la gran mayoría no entendía el verdadero significado de esos sacrificios. Pero Jesús vino a mostrarnos, ¿no?, a este Padre. Nos mostró la bondadosa paternidad de Dios. Nos dijo que Dios no es un ser, un Dios exigente que quiere sangre, sino más bien es un Dios que está dispuesto a perdonar. Y es grande y misericordioso. ¿No es así? En varias de las parábolas y la vida de Jesús vemos cómo su relación con Dios es una relación entre un hijo y su padre, ¿no? Por supuesto, después en el Nuevo Testamento, Pablo habla de que este carácter de Dios es porque Él quiere restaurar, ¿no? El restaurador de la comunión. Es que Dios quiere restaurar nuevamente su relación con la humanidad. Esa relación que se rompió al inicio, ¿no?, con la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? En sí, ese es el resumen del Evangelio, ¿no? El Evangelio no es predicar la condenación del fuego eterno que viene sobre nosotros. No. Es el cambio de relación, ¿no?, que Dios quiere entre su creación y Él, ¿sí? Es decir, Dios quiere cambiar esa relación distante que hay entre los seres humanos y Él mismo. ¿Y cómo lo ha hecho? Quiere acercarnos a través de Jesucristo y quiere salvarnos, rescatarnos de las consecuencias del pecado, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Pues es la destrucción. ¿Por qué? Porque también Dios es justo y va a dar justo pago a todos según lo que hayamos hecho, ¿no? Leamos Romanos capítulo 1, versículo 17, y este versículo nos puede explicar un poquito más respecto de esto, ¿no? Vamos a aprender la Biblia por acá. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Ven? Es decir, la intención de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? ¿No? Se revela. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Y vivimos, ¿no?, creyendo en el amor que Dios tiene a la humanidad y que dio a Jesucristo para rescatarnos. Continuemos pues con este estudio de la doctrina número 8. Estamos viendo la doctrina número 8, ¿no? Vamos para atrás, ¿no es así? Por último, hablemos acerca de la justificación y de la regeneración. ¿Es así? Estamos en el último punto de este aspecto, ¿no es así? Bien, hay dos cosas interesantes en la justificación y en la regeneración. Primeramente, la justificación nos habla acerca de un cambio decisivo de relación con Dios, ¿sí? Ese es cambio decisivo en relación con Dios. Es decir, ese cambio que ya no somos delincuentes, ya no somos enemigos, ya no somos pecadores, ahora cambiamos, ahora somos hijos adoptados, ¿ya? Esa es la justificación. ¿Y quién lo hizo? Dios. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración habla también de eso, de un cambio, pero ya no un cambio como en la justificación, sino que es un cambio gradual. En la justificación es un cambio decisivo, ¿sí?, rotundo, es decir, es un cambio total, lo que podemos decir que es el inicio de la conversión, ¿ya? Pero la regeneración es un proceso, es un cambio gradual, ¿no? Aunque nuestra relación con Dios ha cambiado, nuestra vida tiene que comenzar a cambiar. Y eso ya no es una cosa de la noche a la mañana, sino es una cosa gradual que tiene que ir cambiando
poco a poco, ¿no? Y eso es justamente la obra de gracia en la que nosotros debemos cooperar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para caminar con Él, ¿no? Como lo hicieron tantos apóstoles, discípulos, profetas que siguieron a Dios, que tuvieron que cambiar gradualmente para tener una relación más estrecha y conocer más profundamente a un Dios tan maravilloso. ¿Es así? Muy bien, el cambio, dice, ¿no? Ese cambio rotundo que debe haber en nosotros. Muy bien. Habiendo terminado con este aspecto, vámonos con el siguiente, ¿no es así? Vámonos con el siguiente. Aquí vamos a retroceder, ¿no? A retroceder. Ok. Y es que el proceso, muy bien, aquí estamos. Entramos al siguiente punto, justificados por gracia. ¿Qué habla acerca de esta justificación por gracia? La gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Son esos versículos que están acá, siempre los voy a invitar para que podamos buscarlos, ¿ya? ¿Cómo comienza este punto? Cuando nosotros estábamos en pecado, ¿no? Cuando nosotros estábamos en pecado, Dios, ¿no? Antes que nosotros lo conociésemos, ya estaba haciendo su obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para acercarnos. Y es que imagínense a Dios, que es un Padre que va detrás de nosotros, ¿no? Buscándonos, ¿no? Dios es el que toma la iniciativa para ir en busca de nosotros, ¿no? Nosotros no queríamos ni saber de Dios, nada de Él. Pero Dios sí quería saber de nosotros, sí quería salvarnos. A esta intención de Dios le llamamos la gracia preveniente. Una gracia que nosotros no vemos, solamente la vemos cuando ya estamos dentro de lo que es la adopción, ¿no? La gracia preveniente habla acerca de la obra de Dios anticipada, antes de que nosotros le conociéramos, ¿no? Oseas 11, versículo 3, ¿no? Y hasta el 4 vamos a leer, dice así: y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Ya está hablando acerca de un pueblo, dice, y le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Ya no conoció que yo le cuidaba, dice la palabra de Dios al respecto de este pueblo Efraín. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puso delante de ellos la comida, ¿no? Puse delante de ellos la comida, ¿no? Ese es el versículo de la palabra de Dios, que no lo puse ahí, pero nuevamente lo leemos, ¿no? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí nos dice, en estos dos versículos, dice que Efraín, ¿no? Es un pueblo que, aunque no sabía, ¿no? Dios estaba ahí tomándolos de la mano para llevarlo ¿a quién? A Él mismo, ¿no? Con cuerda de amor te atraje. De la misma manera, a nosotros, ¿no? Dios nos atrajo. Dios nos condujo hasta el momento en que nosotros teníamos que tomar una decisión. Al ver la misericordia de Dios. Mucha gente ha conocido así a Dios cuando ha tenido un grave problema o ha estado en una grave crisis, y Dios en su misericordia le respondió con un gran milagro. Entonces la persona dice, está agradecida y se entrega, pero allí comienza, ¿qué cosa? La gran decisión, ¿no? De aceptar el señorío de Él sobre mi vida, o de rechazar. Después vamos a ver eso, ¿no? Jesucristo y su gracia a nosotros, ¿no es así? Jesucristo vino a mostrarnos esta gracia, vino a mostrarnos este amor que Dios tenía hacia nosotros. Y Él es un ejemplo, porque Él iba por los pecadores, ¿no? Él iba por los pecadores, no se quedaba ahí, ¿no? Jesucristo caminó por toda Judea, por toda Galilea, buscando al pecador, ¿no?
Pablo habla acerca de esto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿no? Gracias doy a Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Jesucristo, ¿no? Esa gracia de haber sido buscados y haber sido encontrados y haber sido adoptados, ¿es así? Esta noticia, ¿no? Esta noticia debe movernos a nosotros. Ahora que nos hemos enterado de que Dios ha estado detrás de nosotros y que al final nos conquistó por su gran amor, eso nos tiene que mover a, ¿sí? ¿A qué nos mueve? ¿No? Y eso nos tiene que mover a que nosotros tengamos una respuesta, ¿sí? Nosotros tengamos una respuesta para Dios, y esta respuesta no puede ser buena, también puede ser favorable o desfavorable, pero es la respuesta que Dios está buscando, ¿no? Y eso nos mueve a que nosotros tengamos que darle una respuesta, ¿no? Si nosotros no aceptamos a Dios, entonces nos convertimos en unos pecadores impenitentes, es decir, que no aceptamos nuestra condición de pecadores, ¿ya? Pero si hemos reconocido y hemos visto ese amor de Dios, entonces nosotros nos convertimos en pecadores que sí reconocemos nuestros pecados, ya no somos impenitentes, y despertamos a nuestra necesidad, es decir, vemos que nosotros necesitamos de Dios, y la respuesta que Dios está esperando es ¿qué cosa? El arrepentimiento, ¿sí? Es el arrepentimiento. Vemos el amor de Dios, vemos su misericordia y nuestros sentidos abren sus ojos, ¿no? Por amor, por gracia de Dios, abrimos nuestros sentidos al ver al crucificado y nos compadecemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso es lo que decimos en este punto. ¿Qué es la gracia anticipada, no? Es un pequeño acápite de este punto, ¿no? La gracia anticipada es un tema que lo ha desarrollado mucho John Wesley, ¿no? Y habla acerca de las acciones de Dios antes de que nosotros le conociéramos, ¿no? Como ya les había dicho, un Dios que va detrás de nosotros. Pero veamos algunos aspectos nada más rápidamente, ¿no? Primeramente, que Dios en su misericordia nos dio una noción de justicia mínima, ¿no? Muy mínima al ser humano, ¿sí? Puesto que podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Básicamente eso. Quizás le podemos llamar conciencia, ¿sí? Conciencia. Así dice pues en Mateo 5:6, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Es decir, dentro de nosotros siempre hay una necesidad de buscar lo que es bueno, ¿no? Hay algo en nosotros que busca la luz, así como las flores buscan la luz. Pero normalmente en su gran mayoría buscamos siempre la sombra antes que la luz, ¿no? Eso pues vamos a hablar, ¿no? Cuando ocurre esto, el Espíritu Santo está obrando en el mundo, ¿ya? Está obrando en el mundo. Y aún obra en los pecadores, ¿no? No obra solamente en los cristianos, obra en los pecadores. ¿Por qué? Porque los quiere convencer de pecado, por supuesto, ¿no? El Espíritu transforma el remordimiento o filosofía moral, esos conocimientos básicos que tenemos de lo bueno y lo malo, ¿no? En verdadera conciencia de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? No llegamos con un conocimiento de yo sé que es bueno y por esa razón ahora voy a ser de Dios. No, no es así, sino que lo poco que sabemos de lo bueno y lo malo nos lleva a Dios, pero nos abre los ojos. Y es el Espíritu Santo el cual hace este trabajo en nosotros, ¿no? Hace este trabajo en nosotros. En Romanos 3:24 leemos solamente este versículo, les invito a buscar el resto.
Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Es así? La gracia salvadora será completa a la conclusión de nuestra vida. Ahora, esto solamente es el inicio del camino. Es decir, Cristo, Dios, el Espíritu Santo y Dios nos han buscado, nos han encontrado, pero eso es el inicio nada más. Porque hay un proceso, como ya habíamos hablado, ¿no? Hay un proceso. Debe haber una gracia salvadora que va a concluir y completarlo todo, ¿no? Efesios 1:3, leamos estos versículos, ¿no? 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que estamos viendo los versículos. No, ahí vamos a ponerlos, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Romanos 1:13. Bendito es el que nos puso en donde, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Es así? Un día se completará y llegaremos allá a la gloria, ¿no? Muy bien, continuamos y habiendo terminado con este acápite, ¿no? Sigamos con el siguiente punto. Justificación, ¿no? Justificación mediante la fe. Hablamos un poquito acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? La fe es la certeza, la convicción, lo que no se ve, lo que no se... Leemos en Hebreos 11:1, ¿no? ¿Qué es la fe? Para John Wesley, ¿no? Que es un referente, habían distintos tipos de fe y yo, por ejemplo, les puedo mencionar, ¿no? Hay una fe, por ejemplo, la fe del diablo, ¿no? Él cree en Dios, pero no se arrepiente, ¿ya? Sabe que hay Dios, pero no cambia de vida. ¿Es así? Entonces es un tipo de fe. Hay otras personas que también tienen su fe en la política, su fe en sí mismos, ¿no? Pero ninguna de estas los lleva a Dios. Existen todo tipo de fe. Hay una sola fe y una fe se le llama una fe salvadora, ¿no? Veamos un poquito sobre la fe, ¿no? La fe es nuestra respuesta personal a la gracia de Dios. ¿De qué fe estamos hablando? De esta. De la fe que habla acerca de la respuesta de nosotros hacia la gracia de Dios. Vemos en Cristo, en su sacrificio, su amor, lo que Él hizo por nosotros. Entonces nuestra respuesta es ¿qué? Es fe, es creer. ¿Pero creer en qué? En ese sacrificio, ¿no? O sea, en el sacrificio de Cristo. Esa es de la fe que estamos hablando. No estoy hablando de la fe en que creo que Dios me va a traer un auto, o creo que Dios me va a sanar, o creo que Dios me va a dar buenas cosechas, o creo que Dios me va a dar una mejor vida. No, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y ahora tengo una nueva relación con Dios. De esa fe estamos hablando y de esa es la fe, y de esa fe es la que habla la Biblia, ¿ya? Es la respuesta nuestra ¿a qué? A la bondad de Dios. Ahora, esta aceptación, ¿no? Esta aceptación del Evangelio y por supuesto, al aceptar el Evangelio, ¿no? La consecuencia es de que nosotros somos adoptados, ¿no? Aceptación del Evangelio y la adopción. Aceptamos el mensaje de Dios, ¿no? Aceptamos esta buena noticia y como consecuencia Dios nos adopta como hijos. Pero ahora que somos adoptados, ¿no es así? Que somos adoptados, ¿no? En la fe creemos que somos hijos de Dios. Ahora de nuestra parte tiene que haber un compromiso y obediencia, ¿no? A Dios. Compromiso de continuar adelante, obediencia de seguir sus estatutos y por último de vivir una vida en discipulado, es decir, que estemos ahora dispuestos a recibir enseñanza, ¿no? Ser enseñados, ¿no? Como dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, y decimos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow, ¿no? Ahora, esta aceptación no hay que
ya les he dicho, no es una fe que dice ahora que soy bueno voy a aceptar a Dios. No es una fe intelectual, ¿sí? Eso no se la puede adquirir por intelecto. Eso es un don de la gracia de Dios, en donde están involucrados el corazón, la mente y la voluntad, ¿sí? El corazón, la mente y la voluntad. El corazón, donde nosotros aceptamos, por así decirlo, los sentimientos, ¿no? Nuestros sentimientos. La mente, nuestra razón, que acepta y se compromete, ¿no? Y la voluntad, ¿no? Nuestra voluntad de comenzar a obedecer a Dios. Me parece que ahí vamos a estar. Muy bien. Hablamos ahora. Ahora ya sabemos qué es la fe. Ahora veamos la relación que hay entre la fe y las obras, ¿no? Fe es una actitud, ya habíamos visto eso, no una acción, ¿sí? Fe es una actitud, yo creo, ¿sí? Pero no es una acción, ¿sí? No es una acción. Ahora, esto ¿a qué nos lleva? Es lo que quiero decir acá es de que cuando creemos no quiere decir que nosotros estamos haciendo algo. No creemos en Dios para que Él nos acepte, ¿no? No podemos ganarnos la aceptación de Dios, ¿sí? No podemos ganar la aceptación. Más bien, Dios es el que nos acepta, ¿no? Y nuestra fe solo es una actitud, como es la respuesta ante esa bondad de Dios. Ya lo dije varias veces, ¿no? Y aunque nosotros mostremos una conducta intachable y moral, eso no nos gana o no dice que nos hemos ganado esta salvación, ¿sí? Ni siquiera las buenas obras, ¿sí? Las buenas obras no nos han ganado la salvación. Más bien, la conducta intachable y moral y las buenas obras son una consecuencia de la obra de regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Antes de eso, cualquier buena obra o cualquier conducta moral correcta es es algo bueno, pero no nos lleva a una nueva relación con Dios, ¿no? Porque todavía no nos hemos puesto a cuenta con Dios. Es por esa razón que puede haber hombres con mucho dinero, mujeres con mucho dinero que pueden ayudar a muchas personas y pueden dar millones y millones, pero eso es bueno, pero no han arreglado sus cuentas con Dios, ¿no? No han arreglado sus cuentas con Dios. Tú puedes tener una muy buena relación con tus familiares, con tu esposa, con tus hijos, excelente, pero tienes una deuda con la compañía de luz, ¿no? Entonces tu amor con tu familia no ha solucionado tu problema de deuda, y eso es lo que ocurre, ¿no? Los millonarios, aunque den millones y millones para la gente pobre, no ha arreglado sus cuentas ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque deben tener fe, ¿no? Una fe que se llama una fe que les lleve, ¿no?, a darle una respuesta a Dios. Muy importante, ¿no? Aquí vemos en la imagen a Pedro, ¿no?, y Jesús. Pedro tuvo fe y caminó sobre las aguas. O sea, ¿y cuál fue su respuesta a esa fe? Fue sus pasos, es decir, la fe en pasos. Pero esa actitud, ¿no?, pronto se le olvidó y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque confió en sus obras, no en su fe. Y Jesús le reclama, ¿no? Hombre, Pedro, hombre, poca fe, ¿no? Hombre de poca fe. Muy bien. Sigamos pues, y ya estamos casi terminando con esta doctrina. Número 8, ¿no? Sigamos y veamos qué es la convicción, ¿sí? Ahora, ¿qué es la convicción? ¿No? Dios nos ha dado la convicción. Cuando creemos, y esa es nuestra respuesta a Dios, ya habíamos hablado, ¿no? Dios pone en nosotros la convicción, la seguridad, ¿no?, de que somos hijos de Dios. Es lo que dice la doctrina número 8 en la segunda parte, ¿no? De que el que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo, ¿sí? Ahora sabemos que somos adoptados, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de que nosotros somos cristianos, ¿no? En primer lugar, debe haber grandes evidencias, ¿no? Ahora le piden evidencia a los niños, ¿no?, de sus tareas. ¿Cuál es la evidencia de sus tareas? Bueno, pues las cosas que ellos han hecho. Y justamente la evidencia de que nosotros hemos aceptado a Cristo y que somos ahora nuevas criaturas
¿Se refleja en qué cosa? Pues en nuestra nueva vida, ¿no? La nueva vida. Una nueva vida, es decir, hemos comenzado una nueva vida. La vida vieja ha pasado, ¿no? La vida en que era pecador, borracho, mentiroso, mujeriego, mentiroso, chismoso, adulador, gritón, violento. Todas esas cosas se han apartado. Ahora comienza una nueva vida en la que hay nuevos principios, nuevas actitudes para mí. Ahora soy paciente, ahora soy fiel, ahora soy limpio, ahora me preocupo por la pureza, ¿no? Es la determinación de obedecer, ¿no? Obedecer a Dios, ¿no? Debemos obedecer a Dios. También tenemos, ya les había dicho, un rompimiento con el pasado. ¿No es así? Rompemos con el pasado y buscamos una nueva dirección espiritual, ¿sí? ¿No? Empezamos una nueva dirección. Ya no queremos ir por ese rumbo de que se llama de ignorancia, quizás primeramente, y también de tantas ideas y tantos vientos de doctrina, es decir, tantas enseñanzas diferentes, ¿no? Aquellos que creen en los ovnis, aquellos que creen en los fantasmas, en la brujería, en tantas cosas, ¿no? Pero nosotros ya no nos preocupamos por aquello, sino que ahora le hemos dado una nueva dirección espiritual a nuestras vidas, ¿no? Los invito a buscar estos versículos, ¿no? Por el tiempo quizás no podemos leerlos ahora, ¿no? Y bueno, pues esto no depende, nuestro cambio no debe de depender de nuestro humor o nuestros sentimientos. Ya hay mucha gente que apasionadamente llega a los pies de Dios, llora, clama y después se olvida, ¿no? Se olvida de las cosas que prometió. No, la obra de Dios es una obra profunda. Es una convicción que nos hace sentirnos hermanos con otros que han aceptado a Cristo realmente, ¿no? Y que nos invitan a ¿qué? A ser fieles a Dios, ¿no? A mejorar nuestra fidelidad a Dios, mejorar una fidelidad de Dios, ¿no? Queremos ser fieles a Dios, ¿no? Yo soy cristiano porque yo estoy convencido de que lo soy, ¿sí? Y ese convencimiento Dios me lo ha dado. Y comienzo a vivir de acuerdo a esa realidad. No a la realidad de que soy un pecador, ¿no? Obviamente, ya habíamos visto anteriormente. Sí, soy pecador. Todavía tengo muchas cosas que arreglar en mi vida. Pero ya sé que soy adoptado y que eso el Señor lo ha puesto en mí. ¿Va a haber dudas? Por supuesto, ¿no? La duda es no es mala la duda, ¿no? La duda nos hace buscar más respuestas y por supuesto nos hace entrar más en comunión con Dios, ¿no? No depende de nosotros, sino de Cristo. Es decir, que nosotros creemos en la obra que Dios ha hecho y Cristo ya lo ha hecho, hizo la obra, ¿no es así? Y ya no depende de nosotros. Si nosotros no creemos, eso ya es otro tema, ¿no? Hay dos tipos de convicción. La convicción explícita, ¿no? La que nosotros demostramos hacia los demás, y la convicción intrínseca es la que está dentro de nosotros, ¿no? Se ve cuando una persona es cristiana, se ve cuando se conduce y teme a Dios, ¿no? Esto es explícito, pero también es intrínseco, es decir, que yo mismo sé en mi corazón que Dios me ha rescatado y ahora soy su hijo, ¿no? Dios desea que estemos seguros de nuestra adopción, ¿no? En Romanos, sí voy a buscar este versículo, vamos a ver si está el versículo, la Biblia por ahí lo aprendemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 8 versículo 35, nomás que creo que podemos leer este versículo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿No? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿no? Esa es la convicción que tenía Pablo, ¿no? De que ya nada en este mundo podría separarlo del gran compromiso que él hizo con Dios, ¿no? De la gran respuesta que él le dio a Dios, ¿no? Y esa es su convicción y su firmeza de que su voluntad seguiría siendo de Dios, ¿no? Bueno, pues posteriormente vamos a hablar, obviamente que hay
hermanos calvinistas, entre comillas, ¿no? Que ellos ellos lo interpretan de otra manera. No lo ven como que es una convicción, no es una decisión, sino más bien que esto Dios lo ha decidido y nosotros no hemos intervenido en esto, ¿no? Que Dios nos ha dado la convicción y ya, eso es lo que ellos llaman salvos siempre salvos, ¿no? Y utilizan justamente este versículo, pero lo utilizan mal, porque Pablo está declarando este versículo no en una forma en que dice, pues Dios nos ha elegido y aunque yo peque, aunque no peque, Él ya me eligió. No. Él está afirmando su convicción de que Dios, su corazón ya ha hecho la obra y de que Él está dispuesto ¿a qué? A continuar en los brazos del Señor, ¿no? Es una convicción. Tendríamos que leer hasta el versículo 39 para poder entender más el contexto, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es así? Fe, eso es lo que nosotros tenemos. Fe, convicción. Muy bien. Temas para el ejército de salvación. La iglesia debe invitar al mundo a reclamar la salvación. Es decir, ahí está, no la invitación de Dios. Ahí está la obra de Dios. Ahí miren al crucificado, miren su obra. Y ahora reclamen, ¿no? Reclamen esta salvación, ¿sí? Nosotros como iglesia debemos proclamar que hay oportunidad para todos, ¿no? La iglesia tiene el privilegio de ¿qué? De predicar este evangelio, esta buena noticia, que Dios está dispuesto a ¿qué? A limpiarnos y a justificarnos, ¿no? La iglesia invita ¿qué? A la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, ya sabemos qué es la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Es creer en el sacrificio de Cristo, ¿no? No es una obra, sino es una actitud. Y la fe es que es la respuesta que nosotros le damos a Dios, ¿no? Ante su bondad, ¿no? Eso es la fe. ¿No es así? Bueno, pues para terminar, tarea, pues querido recluta, memorice la doctrina número 8. ¿Qué es el antinomianismo? ¿No? Es una palabra difícil, espero que ahí la copie, búsquela en internet, lea e infórmese sobre esto y lean pues la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar mucha más riqueza, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo, mis queridos reclutas. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto en una nueva entrega de esto que es el curso de reclutas para soldados del Ejército de Salvación, Cuerpo de Buenos Aires. Aleluya.